Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con todos ustedes. Así estamos a través de la pantalla de TV Más HD y es un placer recibir una vez más en este estudio y en el programa al doctor Luis Delgado, director departamental de salud, quien gentilmente en los últimos 2 meses y medio fue estirando un poco la participación, y lo digo en serio, es decir, atento dedujo a la situación que se estaba viviendo. Bienvenido. Muchas gracias. Es cierto, en los últimos 2 meses vivimos una situación sumamente compleja en la que la conclusión a la que llegué personalmente y llegamos personalmente desde la Dirección Departamental de Salud y desde el Ministerio de Salud era que lo mejor era hablar poco, trabajar mucho para tratar de resolver la grave situación que estábamos atravesando en el sistema sanitario de Florida, específicamente en la atención pediátrica en Florida, y por eso la actitud fue proporcionar información, pero tratar de no hablar demasiado. Y a propósito de eso, durante el tiempo que llevó toda esta situación de conflictiva, irregular, hubo quienes sostuvieron, y hasta existió en un fallo judicial, que el Ministerio de Salud Pública era uno de los actores que debía intervenir y resolver este tema, y el otro era la institución médica COMEF. Pero también desde el principio, desde el momento en que renuncian los pediatras, se manifiesta de que el Ministerio de Salud Pública era quien debía actuar. La pregunta es, ¿por qué si el Ministerio de Salud Pública estaba en conocimiento de esa situación de conflicto y que podía desencadenarse en lo que finalmente pasó, que se fueran todos los pediatras? Sí, estábamos en conocimiento que había una situación conflictiva a nivel de la institución prestadora de salud, de servicios de salud privados, de COMEF concretamente, pero lo que sabíamos era que hubo un primer periodo en que había conversaciones bilaterales, o sea, las dos partes, los pediatras y la directiva de COMEF, y luego se pasó a una segunda etapa en la que la discusión se daba en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Cuando se trata de conflictos con respecto a las condiciones de trabajo o económicas, no es el Ministerio de Salud quien debe intervenir, sino que es el Ministerio de Trabajo. Ahí está, porque allí es donde se decía, ¿cómo es posible? De las lecturas que se sacaban en el momento, ¿verdad? En los primeros días, las primeras horas y los primeros días. ¿Cómo es posible? Si el Ministerio de Salud Pública estaba en conocimiento de que había una situación que podía derivar en algo grave, como finalmente ocurrió, no intervino antes. Es decir, no le competía, y no tenía competencia el Ministerio para actuar. No le competía al Ministerio intervenir porque los servicios asistenciales estaban cumpliendo con normalidad en todo ese periodo. El Ministerio siguió atentamente todo el proceso y tomó cartas en el asunto, interviniendo con una propuesta que fue la que finalmente, luego de 2 meses, estamos comenzando a implementar, que consistió en darle participación a ACE, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, para ofrecer una solución a la situación de conflicto planteada. ¿Por qué el Ministerio actuó de esa manera? Porque el Ministerio entiende que había una situación de conflicto particular de COMEF con sus pediatras. Pero lo que estaba pasando era la expresión local de problemas estructurales nacionales que el Sistema Nacional Integrado de Salud no ha logrado resolver todavía. Es decir que, perdón, vamos por partes, lo mismo que pasó aquí en Florida está pasando en otras partes del país, o más o menos. En diferentes expresiones, con diferentes especialidades. O en otras especialidades, no necesariamente de pediatría. Exacto. Y ¿a qué me refiero con esto? Es que esto que está pasando en Florida, que estaba pasando en Florida, es la expresión de la enorme inequidad que existe en la distribución
de los recursos humanos, en este caso médicos, pediatras, entre la capital e interior, y las enormes diferencias que hay en cuanto a las remuneraciones, a los sueldos entre la capital y el interior. Y eso tiene decir, como consecuencia... buen romance, perdón, se paga más en Montevideo que en Florida. Sí, y que en todo el interior. Y por eso, pero hablando para que la gente lo vaya asimilando, porque se habla mucho del tema plata en esto. Exacto. Y eso hace que sea mucho más atractivo para un médico de cualquier especialidad trabajar en Montevideo, ganando mucho más, y eso tiene como consecuencia que desde hacía ya un tiempo había dificultades para que los dos prestadores integrales de salud mayores del departamento, que eran ACE y COMEF, pudieran brindar un servicio de buena calidad. O sea, frecuentemente pasaba que las guardias no se podían completar porque no había quien viniera a Florida a trabajar para cubrir las guardias de pediatría. ¿Eso era a nivel público y privado también? No, eso sucedía sobre todo a nivel público. A nivel privado lo que sucedía era que la mayoría de los médicos de los pediatras que estaban trabajando en la cobertura de las guardias no eran de Florida, eran de Montevideo. Entonces, eso traía como consecuencia que ante cualquier ofrecimiento que tuvieran en cualquier otro lugar, podían dejar el trabajo que estaban realizando acá. Entonces, esto planteaba que, visto el departamento globalmente, no quiero hablar de situaciones particulares, pero visto el departamento globalmente, el sistema no estaba pudiendo cubrir un servicio pediátrico de calidad y completo y con equidad para toda la población. Y entonces, planteada esta situación de quiebre de las relaciones, renuncia de todos los pediatras de la institución privada, pasado ya, a pesar de todos los esfuerzos hechos por el Ministerio, negociando con todas las partes, habiéndose hecho llamados para que se presentaran pediatras, tanto en COMEF como en ACE, y no se presentaba ningún pediatra a cubrir los cargos que habían quedado descubiertos. ¿En ninguno de los dos prestadores, ni en el público ni en el privado? En ninguno de los dos se presentaron. En ninguno de los dos llamados que se hicieron se presentó nadie. Entonces, lo que había que pensar era cómo resolver el tema desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del sistema. Y esa fue la propuesta que hizo el Ministerio. La formación de un servicio único de pediatría desde el embarazo hasta los 14 años, complementando los recursos humanos, o sea, el personal médico, no médico, administrativo, etcétera, del sector público con el sector privado, en un servicio que va, de acuerdo a lo que se acordó, valga la redundancia, el 9 de marzo, que consiste en una atención en la internación, en la puerta de emergencia, en la unidad de emergencia móvil y en los traslados, en ese servicio de pediatría que sería para los niños grandes, de más de 28 días hasta los 14 años, va a estar localizado en COMEF, y en este sistema que acabo de nombrar van a trabajar médicos tanto de COMEF como de ACE. Este sistema, este servicio único de pediatría, va a estar complementado, o la otra parte del servicio único de pediatría es una maternidad única en donde van a nacer todos los niños del departamento, que va a estar localizada en el hospital de Florida,
una maternidad única que fue definida en ese acuerdo como de calidad y eficiente. Y el tercer aspecto que se acordó en ese 9 de noviembre fue el fortalecimiento del primer nivel de atención, lo que comúnmente llamamos las policlínicas. ¿Y cómo se va a hacer la policlínica en todas las policlínicas? En la ciudad de Florida va a continuar trabajando, atendiéndose los niños en el prestador del cual son en el que están usuarios. Eso lo vamos a agregar bien para que quede claro, sobre todo a quienes nos están acá en la ciudad de Florida, los niños afiliados a COMEF van a seguir atendiéndose en las policlínicas de COMEF. Los niños que son usuarios de ACE se van a seguir atendiendo en todas las policlínicas de la red de atención primaria. Y en el interior se va a ir estudiando caso por caso para ser lo más eficiente posible. En aquellos lugares en donde uno de los prestadores es más fuerte, todos los niños van a ser atendidos por ese prestador y en otros casos va a ser a la inversa. Bien, de aquí me van quedando varias ideas y que se van reforzando, además que se refuerzan con este planteo de lo que es este sistema único de pediatría a nivel departamental. ¿Es experiencia única a nivel nacional? Sí. Bien, refuerza aún más de servicio de pediatría. De un servicio único de pediatría de esta magnitud, ¿no? De estas características. Hay ejemplos a nivel del país de maternidades únicas, por ejemplo, la más antigua en el país es la maternidad única de la ciudad de Jung, que es un modelo a seguir. A propósito de este acuerdo, fuimos hasta la maternidad única. Yo personalmente la conocía de antes, pero digo, fuimos un grupo de profesionales que trabajamos en la parte materno prenatal y perinatal, porque es un ejemplo a seguir. Hay otros ejemplos, la maternidad recientemente inaugurada en Río Branco, y hay otros servicios complementados, por ejemplo el CTI neonatal de Salto, y bueno, ejemplos anteriores en el departamento de Florida, como la complementación entre COMEF y ACE en el primer nivel de atención a nivel rural, y la complementación de servicios en el segundo nivel, o sea, a nivel de intercambio entre COMEF y ACE a nivel hospitalario. Pero un servicio único de pediatría que abarque desde que la mujer está embarazada hasta que el niño tiene 14 años, no existe en el Uruguay. Bien, ¿es suficiente la infraestructura que existe en Florida para llevar adelante este plan? ¿Le ha llegado a usted la versión o las posiciones de que hay gente que no quiere atenderse en el hospital? Lo hablamos luego de lo que vamos a compartir ahora, que es otro de los acontecimientos. Nosotros hacemos ida y vuelta con temas que no tienen nada que ver.